Hay una frase en los materiales de hoy que me dejó pensando. Decía algo como, afirmar que las bacterias y los virus son la causa de toda enfermedad sería tanto como decir que las moscas producen toda la basura. Mmm, Es una analogía bastante fuerte para empezar, ¿no crees? es fuerte, sí, y a ver, un poco simplista si la llevamos al extremo. Claro, porque las moscas son un efecto, pero bueno, algunos virus sí son agentes causales muy directos. Sin embargo, para el argumento que plantea el texto, es el punto de partida perfecto. Totalmente. Te obliga a cuestionar algo que damos por sentado. Exacto, y esa es la misión de nuestra discusión de hoy. Vamos a sumergirnos en un análisis que, la verdad, desafía dos pilares de la medicina moderna. ¿Cuáles serían? Primero, ¿qué es realmente una infección? Y segundo, que esto me voló la cabeza, ¿cuál es el verdadero propósito del dolor? Vamos a desgranar estas ideas que van a contracorriente de casi todo. Sí, el material que tenemos se enfoca en dos argumentos centrales. El primero es esa idea, digamos, radical, de que la infección no es la causa de la enfermedad, Sino una respuesta del cuerpo. una respuesta de autodefensa. Y el segundo, que se conecta con eso, es que el dolor es una señal de alarma vital, y que silenciarla con analgésicos, según esta perspectiva, es increíblemente peligroso. Y el hilo conductor de todo, la idea que lo une, es que el problema no son los gérmenes, No, es lo que la fuente llama el terreno, o sea, el ambiente interno de nuestro cuerpo. precisamente. Y para entender ese concepto del terreno, creo que tenemos que empezar por cómo se replantea la idea de la infección, ¿de acuerdo? El texto la llama la infección milagrosa. Un nombre curioso. Ya el nombre te hace arquear una ceja, ¿no? La propuesta es que, en lugar de un ataque de invasores externos, una infección es en realidad una misión de rescate. Una misión de rescate. Sí, los microbios son, en esta visión, invitados a un cuerpo que ya está debilitado. ¿Para qué? Para limpiar desechos y células dañadas que el organismo ya no puede manejar por sí solo. Suena casi poético. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de una metáfora de guerra, de combatir gérmenes, Ajá. a una metáfora ecológica, como un equipo de limpieza que llega para restaurar un ecosistema que se dañó. Y aquí el material señala algo que me pareció una crítica muy aguda. Dice que la investigación médica se ha obsesionado con el qué. El virus, la bacteria. Exacto. Pero ha ignorado casi por completo el por qué. O sea, ¿por qué de 100 personas expuestas al mismo germen, solo 10 se enferman? La atención está en el patógeno, no en la resiliencia o la debilidad del huésped. Lo que nos lleva directo al contexto histórico que el propio texto rescata para armar su caso. Y aquí es donde se desempolva una vieja rivalidad científica. Ah, sí. La de Louis Pasteur contra su contemporáneo Antoine Beauchamp. La teoría de Pasteur, la teoría microbiana de la enfermedad, es la piedra angular de la medicina actual. Pero acá viene el giro. Y es uno de los puntos más controvertidos del material. Hay que decirlo. Ujú. Se afirma que Pasteur, en su lecho de muerte, admitió que estaba equivocado. Supuestamente sus últimas palabras fueron algo como, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Exacto. Y con esa supuesta confesión, el texto le abre la puerta de par en par a Antoine Beauchamp. Una figura casi olvidada. Casi olvidada por la historia de la medicina, ¿sí? Su argumento, que es la base de todo esto, era que la teoría de Pasteur estaba incompleta. Beauchamp proponía que el factor decisivo no era el germen en sí, Sino el terreno. sino la condición de la sangre y de los tejidos. Una idea que, bueno, hay que ser claros, nunca fue aceptada por la comunidad científica mayoritaria, pero que es central para entender esta perspectiva. Y profundizando en las ideas de Beauchamp, llegamos a un concepto que, sinceramente, me cuesta un poco procesar. A ver, El pleomorfismo. El texto describe una secuencia que parece de ciencia ficción. Dice que una bacteria puede convertirse en hongo y un hongo en virus, dependiendo de los cambios en la acidez del cuerpo. Espera un momento, ¿estamos diciendo que un organismo se transforma en otro completamente distinto? Eso va en contra de todo lo que aprendimos en biología, ¿no? sí, es un concepto chocante. ¿Cómo lo explica el texto? Lo explica como una adaptación al medio. Según los experimentos de Beauchamp que se citan, los microbios no son especies fijas, inmutables, Ajá. sino que tienen un ciclo de vida con diferentes formas. La clave de esa transformación, según esta teoría, es el pH del entorno.
Un cuerpo sano, que es ligeramente alcalino, mantiene a estos microorganismos en un estado simple y, digamos, beneficioso. Pero si el cuerpo se vuelve ácido, Ajá, ahí se crea el terreno problemático. El texto argumenta que esa acidez viene de la acumulación de residuos metabólicos, células muertas, toxinas. entiendo. En ese ambiente ácido, las bacterias evolucionan a formas más complejas, como los hongos, para poder procesar esos desechos. Si la acidez es extrema, se transforman en virus para descomponer el tejido moribundo a nivel celular. Es una secuencia de descomposición, pero controlada. Los microbios serían el síntoma de un problema más profundo, no la causa. Esa es la conclusión a la que llega el argumento. Ahora, es crucial hacer una aclaración que el propio texto subraya. A ver. No se está negando que una proliferación masiva de microbios pueda ser peligrosa. Lo que se argumenta es que solo se salen de control cuando el nivel de toxicidad del terreno es extremo. Claro, como en las pestes. El ejemplo clásico que se usa son las grandes pestes de la Edad Media, que devastaron a poblaciones que sufrían de hambruna y condiciones insalubres. En un cuerpo sano, este proceso de limpieza sería limitado y autorregulado. Entendido. Entonces, si aceptamos esta lógica por un momento, donde una infección es el cuerpo gritando que hay un problema de toxicidad, eso me lleva a pensar en la otra gran alarma del cuerpo, el dolor. El texto parece sugerir que estamos cometiendo un error muy parecido al tratarlo. Es un vínculo muy natural. Si la infección es una señal, el dolor es la sirena de bomberos. Y quiero empezar esta parte con una cita del Dr. Daniel H. Kress, que aparece en las notas. Adelante. Dice: los fármacos nunca curan una enfermedad. Simplemente silencian la protesta de la naturaleza. ¡Wow! Esto plantea la pregunta de manera muy directa. Si el dolor no es el enemigo, ¿qué es exactamente? ¿Y por qué sería tan peligroso apagar la alarma? ¿Y cuál es la respuesta que ofrece el material? Lo define como la respuesta natural del cuerpo a 3 problemas a nivel celular: congestión, deshidratación y malnutrición. O sea, el lenguaje de las células. Es el lenguaje que usan las células para decir: aquí no está llegando lo que necesitamos, o aquí se está acumulando demasiada basura. No es un fallo del sistema, es la notificación del fallo. ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Cómo se activa esa notificación? Aquí entra en juego una hormona llamada histamina. El texto la describe como la molécula de primeros auxilios. Ah, la histamina. Cuando una zona del cuerpo está congestionada con toxinas, el cuerpo libera grandes cantidades de histamina y esta histamina tiene 2 trabajos principales. Primero, activa los nervios del dolor. Es como si presionara un botón de pánico que le dice al cerebro: oye, necesito ayuda aquí, ahora. ¿Y el segundo trabajo? Su segundo trabajo, que es igual de importante, es regular la distribución del agua. Cuando hay una acumulación de toxinas, suele haber deshidratación en esa zona. La histamina actúa como un administrador de recursos hídricos, racionando el agua para contener el daño. Entiendo. Así que la histamina enciende la alarma del dolor y al mismo tiempo empieza a gestionar la crisis. Por eso, suprimir esa señal con un analgésico, desde este punto de vista, es como cortarle la llamada al servicio de emergencias. Tal cual. El cerebro deja de recibir la señal de dónde está el problema y, por lo tanto, no envía los recursos necesarios para resolverlo. El texto usa una analogía que me parece muy clara. Dice que tomar analgésicos es como cortar los cables de la alarma contra incendios mientras la casa se está quemando. Es una imagen muy potente. Puedes dejar de oír el ruido molesto, pero el fuego sigue avanzando. El sistema inmune y los mecanismos de reparación necesitan la señal del dolor para saber dónde concentrar sus esfuerzos. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El material argumenta que el cuerpo es mucho más inteligente de lo que creemos. Tiene su propio sistema para modular el dolor. Las endorfinas. Las produce en la cantidad justa para que el dolor sea soportable, pero no tanto como para anular por completo la señal de alarma. Es un equilibrio perfecto. Y ese equilibrio se rompe con los analgésicos sintéticos. El argumento es que su uso regular le enseña al cuerpo a dejar de producir sus propias endorfinas. Claro, ¿para qué molestarse si una pastilla va a hacer el trabajo? Exacto. Esto crea un círculo vicioso: dependencia del fármaco y una menor tolerancia natural al dolor. De repente, pequeños problemas de congestión se sienten como dolores insoportables. Y para que esto no se quede en una teoría abstracta, el texto, bombardea con datos duros. Algunos son realmente alarmantes.
Sí, por ejemplo, se cita un estudio que afirma que los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o la aspirina, causan más de 16.500 muertes 16.000. y 103.000 hospitalizaciones al año solo en Estados Unidos. Es una cifra impactante para medicamentos que se compran sin receta y se consumen como si nada. Totalmente. Y no es un dato aislado, ¿cierto? Para nada. Se menciona un análisis que revela que las ventas de los 5 principales analgésicos de prescripción aumentaron un 90% en solo 8 años, entre 1997 y 2005. El inicio de la crisis de opioides. Justo ahí. Y luego se desglosan los riesgos de fármacos que usamos todos los días. Como la aspirina. Exacto. Sobre la aspirina, por ejemplo, se afirma que el 70% de los que la toman a diario experimentan algún tipo de sangrado gastrointestinal 70%. y que aumenta el riesgo de hipertensión arterial en casi un 40%. Y para el paracetamol, un fármaco que se considera muy seguro, El más común quizá. el texto cita estudios que lo vinculan con un aumento del riesgo de hipertensión de hasta un 34%. Lo que se intenta demostrar es que silenciar la protesta tiene un costo biológico muy real. De acuerdo, el panorama que se pinta es bastante sombrío. Si se argumenta con tanta vehemencia en contra de los analgésicos comunes, la pregunta que surge de inmediato es, ¿y entonces qué? ¿Nos aguantamos el dolor? Exacto, simplemente lo aguantamos. ¿Qué alternativas se proponen? La fuente no deja esa pregunta sin respuesta y propone un enfoque doble. Por un lado, ofrece una lista de suplementos y hierbas como alternativas para manejar el dolor agudo sin, supuestamente, interferir con los procesos de curación. Bien, Se mencionan varios, pero podemos destacar algunos. ¿cuáles son los ejemplos más claros? Se habla de la boswellia, que es una hierba de la medicina ayurveda que se usa para el dolor articular, la artritis. También de la bromelaína, que es una enzima de la piña con efectos antiinflamatorios potentes. De la piña, mira tú. Sí. Otra es la garra del diablo, una planta africana recomendada para dolores de espalda, rodilla y cadera. Y finalmente, el MSM o azufre orgánico, un compuesto que actúa como antiinflamatorio natural. Y es crucial mencionar la advertencia que incluye el texto. Fundamental. Advierte explícitamente no combinar estas alternativas naturales con fármacos como la aspirina o el ibuprofeno, ¿Por qué? porque podrían potenciar sus efectos anticoagulantes y causar problemas serios. Pero, y esto me parece el punto más importante, el enfoque va mucho más allá de simplemente cambiar una pastilla sintética por una cápsula de hierbas, ¿no? Totalmente. El texto insiste en que eso sería cometer el mismo error. Correcto. Las hierbas y suplementos se presentan solo como un puente, como una herramienta de transición. El objetivo real, el que ataca la raíz del problema, según esta lógica, es cambiar el terreno. Volvemos al terreno. Y eso implica un enfoque integral. Ajustes en la dieta para reducir la carga tóxica, ejercicio para mejorar la circulación, fisioterapia, manejo del estrés. Prácticas como masajes, acupuntura. Masaje, acupuntura o yoga para liberar la congestión. Es un cambio de estilo de vida. Bien, creo que hemos cubierto el núcleo del argumento. Si tuviéramos que resumirlo todo, hemos explorado una perspectiva donde la infección es un proceso de limpieza. Y el dolor, una alarma vital. Exacto. La propuesta no es combatir los síntomas, sino escuchar lo que nos están diciendo sobre las causas subyacentes. Sobre la congestión y toxicidad de nuestro terreno interno. Sí. Si conectamos todos los puntos, la idea que unifica todo el material es una profunda confianza en la inteligencia inherente del cuerpo. En su capacidad de autorregularse. De autorregularse y curarse. El argumento central es que la supresión sistemática de sus señales, sea fiebre, inflamación o dolor, es una interferencia. Una interferencia que puede ser peligrosa. Que puede obstaculizar estos procesos naturales y a largo plazo conducir a enfermedades crónicas más graves. Es una invitación a colaborar con el cuerpo en lugar de luchar contra él. Exactamente. Y todo esto me deja con una reflexión final.
El análisis se enfoca mucho en cómo reaccionar una vez que el terreno ya está, digamos, contaminado. Pero esto nos abre una pregunta mucho más profunda y quizás más importante. Si el terreno lo es todo, ¿qué implicaciones tiene esto no solo para curar enfermedades, sino para la forma en que estructuramos nuestra vida desde el principio? Claro. ¿Cómo diseñamos nuestra alimentación, nuestro manejo del estrés y el entorno en el que vivimos para de manera proactiva mantener ese terreno limpio y fértil y evitar que la alarma siquiera tenga que sonar?